¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, toda la diatriba internacional, Trump, Sheinbaum y demás, no nos distrae, aunque de repente pareciera, de casos que han generado muchísima controversia y que continúan creciendo en el marco precisamente de hechos lamentables allá en Culiacán, Sinaloa, en donde hay presencia por parte del gobierno federal, en donde hay operativos por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinando los esfuerzos de Sedena y de Marina, y que están aportando prácticamente todos los días pues información relacionada a una disminución de los índices de violencia en torno a este enfrentamiento que ya cumple varios días, varias semanas entre estas facciones del cártel de Sinaloa. Facciones que incluso el diario Milenio publicó que han estado utilizando ya armas bastante desgastadas a raíz precisamente de lo que se ha estado viviendo, que ocasiona miedo, que ocasiona terror y que lamentablemente ocasiona situaciones como las que vamos a platicar en un momento más, que son inadmisibles por donde se le quiera ver. Aquí no es una cuestión de simpatía o no política, aquí es una cuestión de hechos que no se tendrían que estar viviendo. Vestidos con prendas blancas y globos del mismo color, cientos de personas que salieron a manifestarse por las muertes violentas de los hermanos Alexander N. y Gael Antonio N., de 9 y 12 años de edad respectivamente, y cuyo padre fue asesinado, tomaron el Palacio de Gobierno, destruyeron las puertas de acceso y se introdujeron a la área de oficinas. La gente gritaba al unísono con los niños no, un mensaje directo a los grupos criminales que son los responsables de este lamentable suceso, pero también de la incapacidad por parte de la autoridad política para poder analizarlo y manejarlo de manera humana, de manera correcta. Se reportó en forma inicial que una persona resultó con una herida en la pierna al romperse los cristales de una de las puertas principales de acceso a Palacio de Gobierno, en donde el personal de seguridad no logró contener a los manifestantes que ingresaron a las áreas de oficina y exigieron que fueran atendidos por el gobernador Rubén Rocha Moya. Con golpes contra los muros de las oficinas construidos con tabla roca, abrieron varios boquetes, algunos de los manifestantes usaron muebles para intentar derribar una de las paredes y tener acceso al despacho del Ejecutivo estatal. Y le reitero, al grito de con los niños no, asesinos, asesinos y fuera Rocha, hombres, mujeres y menores de edad que partieron de la escuela primaria Sócrates, en donde estudiaba Alexander y su hermano, que recién había egresado de sexto año, inicialmente se introdujeron al Palacio Municipal reclamando precisamente justicia. La madrugada del pasado domingo, le recuerdo la historia, Antonio de Jesús N., de 41 años, conducía un vehículo Toyota Yaris en compañía de sus tres hijos menores de edad sobre la carretera que conduce a Imala. Fueron perseguidos a balazos. El padre falleció cerca del fraccionamiento Los Ángeles. Los menores fueron trasladados heridos a hospitales y poco después de los hechos, el menor Gael Antonio falleció en un hospital. Un día después, su hermano Alexander falleció a causa de las severas heridas que sufrió. Es un tema sumamente delicado, por supuesto, y es un tema que se origina de una violencia que existe. Es cierto, puede haber avances en el control de la misma, pero no se ha logrado regresar la tranquilidad a los sinaloenses. Y este tipo de casos lo ejemplifican de una manera clara y contundente. No es fácil discernir en un escenario de este tamaño. ¿Por qué? Porque puede haber esos avances, pero lo cierto es que la sociedad no puede vivir todavía tranquila. Es verdad, fueron delincuentes los que agredieron a esta familia, pero ninguna familia tendría por qué ser perseguida por ningún tipo de delincuente, ni estarse cuidando las espaldas en ese sentido. Rubén Rocha es un gobernador que sin duda ha recibido cuestionamientos políticos y partidistas, pero él no se ayuda en lo mínimo. Es un gobernador que se ha convertido en un obstáculo para la propia Cuarta Transformación. Es un gobernador que hoy por hoy ya no tiene el control de la seguridad en Sinaloa. Es un gobernador que ya no ayuda en nada en toda esta discusión, que incluso con sus palabras deja ver una actitud de deshumanización, de insensibilidad, que en un momento como el que se está viviendo, ni siquiera es tomada de manera adecuada por los propios ciudadanos sinaloenses o culichis. No es posible que en un escenario como el que se tiene, por mucho que haya disminuido, no se ha regresado a la tranquilidad, puedas decir que en Nuevo León, que en Sinaloa se vive bien o que en Culiacán se vive bien.
Debes de tener sin duda alguna esa capacidad política para entender cuándo debes de guardar silencio, cuándo debes de aceptar las cosas y no dejarte llevar por el interés netamente político. No dudo que haya opositores que utilicen este tipo de tragedias y este tipo de escenarios para llevarse agua a su molino, pero si las autoridades no actúan de manera correcta, les abren la puerta precisamente para ello. Por lo tanto, es un asunto que tiene que sensibilizarnos en torno a un tema tan delicado como es la violencia, que atañe y afecta a menores de edad, a padres de familia, a personas comunes y corrientes, que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué padecer. Es un hecho que se junta con otros más, en donde lamentablemente ciudadanos civiles que no tienen ningún vínculo con el narcotráfico, que están víctimas de este fuego cruzado, o han perdido la vida, o han sido levantados, o de plano no pueden salir de sus casas. Sin duda, ha habido operativos y ha habido acciones y ha habido disminución de la violencia, pero la tranquilidad está muy lejos de regresar todavía a Sinaloa. Y hace muy mal el gobernador en querer vender una tranquilidad que no existe, con tal de ganar una perdida batalla mediática. Hace mal el secretario de Seguridad, un hombre de mucha experiencia ya en este tipo de terrenos, al decir que el problema son los vidrios polarizados, cuando el problema es todo un entorno, cuando el problema es todo un escenario que hoy por hoy no resulta sencillo de manejar. No es fácil, como les mencionaba, enfrentar a este crimen organizado en particular por todo el respaldo que tiene de las agencias estadounidenses. Una violencia perpetrada por la DEA, una violencia que busca generar mucha inestabilidad, una violencia que intentas encapsular, una violencia que es capaz de llegar a actos tan atroces para de una manera u otra seguir en la discusión pública. Una violencia que se origina por la corrupción policíaca, una violencia que se origina por la corrupción política de ambos lados de la frontera, una violencia que se origina por la corrupción militar de ambos lados de la frontera, una violencia que no es fácil de manejar, una violencia que no es fácil de enfrentar, pero no por eso te exime de hacerlo. Una violencia que se trata de manejar, pero una violencia que sigue golpeando directamente a las familias y una violencia que no puede ser minimizada ni exagerada, pero siempre debe ser tratada en su justa dimensión. Y la justa dimensión de lo que se vive hoy por hoy en Culiacán, según reportes de los propios ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en esa ciudad, es que están lejos de regresar a su tranquilidad y que este tipo de actos, de una u otra manera, les recuerdan ese día tras día tan complicado, tan difícil, que es quedar en medio de las balas, que es ser víctima de una confusión, que es ser víctima de un momento, de un episodio originado no por los vidrios polarizados, originado por un cártel, una organización, una empresa criminal, patrocinada, promocionada, respaldada, creada, formada por intereses incluso más allá de nuestras fronteras, que está ahí, anidada desde hace décadas, años, en el día a día del Estado y que jamás fue combatida de ninguna manera, de ninguna forma, por las propias autoridades mexicanas que la vieron crecer y que la vieron desarrollarse y que la vieron empoderarse. El problema no son ni siquiera los chapitos. El problema es quién está gozando, no solamente ganando, gozando con esta violencia. La autoridad tiene que seguir trabajando y tiene que buscar la manera de tranquilizar la situación lo más pronto posible, porque hechos de esta naturaleza son inadmisibles. Habrá críticas, tiene que haberlas, sobre todo por las respuestas que dan, pero también hay que tener cuidado con los pronunciamientos por parte de una oposición ávida de sangre para poderse colgar políticamente de ello, sin que esto, insisto y reitero, minimice la violencia o exima a las autoridades de errores cometidos que llevan a sucesos de este tamaño. Vaya, vaya reto el que se vive en Sinaloa y sobre todo, vaya situación que padece la gente que es inocente. Sé que muchos de ustedes me dirán, no, es que ellos se acostumbraron, lo normalizaron. Es puntos de vista, yo no creo que nadie se normalice la violencia, ni nadie la legitime como tal. Te la imponen y de esa manera no tienes de otra más que acostumbrarte a vivir a la mala con escenarios de ese tamaño, porque al voltear para todos lados resulta que no hay nadie que pueda auxiliarte a sacarte de esa
de esa situación. Por supuesto que siempre habrá quien la aproveche para su propio beneficio, desde la propia ciudadanía, pero la gran mayoría no se encuentra en esa tesitura. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo saben, déjenos su pulgar arriba, compartan este comentario, déjenos por supuesto también su suscripción si son ustedes tan amables y continuamos. Gracias por sus depósitos en Banbajío, gracias también por sus suscripciones en Patreon y gracias por suscribirse y apoyar la monetización de nuestro canal alterno que está generando también su propio contenido. Conózcalo y respáldelo. Pulgar arriba y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.